Vamos al libro de Génesis y vamos a ir a Génesis 26. Vamos a empezar en el verso 1 hasta el 5. Vamos a ver algo aquí importante. Dice, después hubo hambre en la tierra. Fijaros en esta palabra, hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Hubo hambre e Isaac se va a otro sitio porque con lo que fuere allí no había alimento. Él se va a otro lugar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Mira la orden del Señor. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. Porque normalmente cuando había hambre en esas zonas, la gente se iba a Egipto, emigraba, porque era un país rico. Allí estaba el río Nilo, era una zona próspera. Pero el Señor le había dado palabra a Isaac, le había dicho, no desciendas a Egipto. Fíjate qué importante es ser obedientes al Señor, cuando Él nos guía, cuando Él nos dice algo, cuando lo tenemos claro de parte de Dios, ser obedientes. No desciendas a Egipto. Habita la tierra que yo te diré. Dice en el 3, habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Sabéis que Dios le dio un juramento, le hizo un juramento a Abraham y le dijo que lo iba a bendecir grandemente. Amén. Entonces, esa misma bendición del Padre ahora está pasando al Hijo, a Isaac. Dice el 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si algo tenía Isaac era obediencia. Y en esa obediencia vemos que Dios al final lo bendice, porque lo que queremos ver aquí primeramente es el valor de la obediencia, el valor cuando nosotros obedecemos a Dios, el resultado de nuestra obediencia siempre es bendición. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, aunque nos cueste, porque el primer deseo de Isaac era irse a otro sitio, pero él escucha la voz y él obedece a Dios. Qué importante que nosotros seamos obedientes, porque sin obediencia no vamos a ser nunca bendecidos. Nosotros queremos ser bendecidos muchas veces haciendo quizás lo que no conviene o lo que no es la voluntad de Dios. Pero cuando somos obedientes, Dios siempre nos va a bendecir. Bueno, vamos a este mismo pasaje, Génesis 26, y vamos al 12. Normalmente el hambre en aquella época venía por falta de lluvia. El hambre venía porque no había agua, la tierra se volvía seca, estéril, no había pasto, los ganados se morían, no había alimento para el ganado, y todo esto hacía que hubiera hambre en la tierra. Pero tú fíjate, el Señor le dice a Isaac, quédate aquí porque yo te voy a bendecir en esta tierra. Y ahora dice la palabra en Génesis 26, 12, dice, y sembró
en aquella tierra, y sembró Isaac en aquella tierra. Aquella tierra estaba desértica. Esa tierra era un desierto. Pero yo te digo que cuando nosotros obedecemos a Dios, aunque parezca que no va a haber fruto, que parezca que no va a haber nada, en la obediencia de Dios vamos a ver resultados. Siempre, siempre. Puede estar seca la tierra, puede estar árida, puede estar que tú dices aquí no va a haber nada. Pero Dios le había dicho, quédate y yo te voy a bendecir en esta tierra. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Habéis visto? El resultado de la obediencia es que hay bendición en nuestras vidas. Dice el 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero qué curioso que era el único que estaba siendo prosperado, porque todos los que habían alrededor no prosperaban. Qué curioso el Señor, que cuando puede bendecir a uno y sin embargo a otro no bendecirlo. Pero este es el resultado de la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, Dios siempre nos abre las puertas. No sé si habéis visto una caja fuerte, pero las cajas fuertes necesitan una combinación para abrirla. 3 a la derecha, 4 a la izquierda. Bueno, la combinación que tú le des. Pues Dios tiene su combinación perfecta para bendecirnos y para abrirnos las puertas del cielo. A veces queremos que Dios nos abra las puertas del cielo, pero si no está la combinación perfecta, las puertas del cielo no se abren. ¿Cuál es la combinación perfecta? Comunión con el Señor, que eso es oración, obediencia a Dios y santidad. Las 3 cosas que nos van a abrir las puertas del cielo. Cuando nosotros somos obedientes, oramos, tenemos comunión y somos santificados, nos santificamos en el Señor, dice la palabra que viene obediencia total a nuestras vidas. Ya lo veréis, lo vamos a ver luego en otro pasaje. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mira lo que dice el 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac. Abimelec era el rey de los filisteos en aquella época. Dice, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea que Isaac fue prosperado mucho más que el rey, más que todos los filisteos que habían en aquella época. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que Dios es capaz de prosperarnos en medio de un desierto si somos obedientes al Señor. ¿Qué es el desierto? El desierto muchas veces es nuestra necesidad. El desierto es nuestra prueba. El desierto es nuestra enfermedad. El desierto es ese momento quizás donde nuestro matrimonio está a la deriva, donde no hay trabajo, donde quizás hay problemas en nosotros. Pero el Señor dice, si tú eres obediente a mi palabra, yo te voy a bendecir, te voy a sacar del hoyo, te voy a sacar del problema. Es que Dios no falla. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, Él nunca nos va a fallar. Somos nosotros los que fallamos, quizás por falta de fe, quizás por falta de confianza, quizás porque pensamos que Dios no va a responder, pero Dios siempre responde, porque Él es siempre fiel, lo dice la palabra, Él es siempre fiel, yo soy fiel, dice, y aunque vosotros permanezcáis infieles, yo seguiré siendo fiel. Su amor es constante, su amor no tiene altibajo, su amor no es hoy te amo mucho, mañana te amo poco, su amor es siempre el mismo, quizás mucho más grande. En la medida que le vamos conociendo, nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor. Amén. Dice el 18, Génesis 26, 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombres, para que su padre, los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, mira, aguas vivas, aguas
vivas. ¿Qué son aguas vivas? Que cuando se cava el pozo no tienes que ir a recogerla con el cubo, sino que se derrama, sale por arriba. Sale por arriba. Eso es un pozo de aguas vivas. Fíjate qué bendición encontrar agua en medio del desierto. Los filisteos habían cegado, habían echado piedras, habían echado arena, habían cegado los pozos. Pero Isaac dice: yo voy a abrir los pozos de mi padre. Voy a abrir los pozos de la bendición. Voy a abrir los pozos. Está diciendo los pozos de Abraham. Los pozos de Abraham. Abraham era un hombre bendecido. Y nosotros tenemos que pensar también que nuestro Dios no es un Dios que nos empobrece. Nuestro Dios es un Dios que quiere prosperarnos en todas las áreas. Pero nosotros tenemos que abrir esos pozos. Hay pozos en nuestra vida que están ciegos. Dice que iremos y recogeremos agua del pozo de la salvación. Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo de ir a buscar ese agua, si nosotros no hacemos el esfuerzo de abrir los pozos, pensamos que los pozos lo tiene que abrir el Señor. No, los pozos lo abrimos nosotros. Ese pozo es esa fuente donde tú vas a buscar la unción, donde tú vas a buscar la comunión de Dios, donde tú estás orando, donde tú estás buscando su palabra, su guía, su disposición. Ahí está el pozo. Y Él dice: y os daré a beber aguas vivas. Pero nosotros pensamos que Dios lo tiene que hacer todo. Pero cuando Jesús se presentó delante de la tumba de Lázaro, ¿qué le dijo a los discípulos? Quitad la piedra, ¿verdad? Siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. O quitar la piedra, o abrir los pozos. Siempre en obediencia Dios nos va a decir que hagamos algo. No esperemos que Dios lo haga todo, porque es muy fácil sentarse en el sofá y esperar que Dios lo haga todo. Eso no va a suceder así. Nosotros hacemos una parte, Dios hace la otra. Amén. Vosotros en esta tarde habéis venido al pozo a buscar agua, pues os vais a llevar agua para vuestra casa. Habéis venido a buscar bendición, os vais a llevar la bendición. Amén. Porque este es el lugar donde el Señor derrama sus aguas. Dice que salía del altar de Dios, salía un río de agua viva. ¿De dónde salía el agua viva? Salía del altar de Dios, salía del lugar. Él dice en el Salmo 133, dice que es ahí donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Cuando nos reunimos todos en la congregación, porque es cuando nos juntamos, cuando el Señor viene a ministrar a su pueblo. Amén. Nosotros muchas veces nos quedamos secos, porque no venimos a buscar el agua, pero hay que venir a buscar el agua. Amén. Hay que venir a buscar el agua, hay que venir a buscar el pan de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, dice: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Pero no le importó. Porque dice: y abrieron, en el 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Pero no le importó. Fíjate los problemas que quizás podemos tener. Pero él continuó abriendo pozos. Hay pozos que el enemigo te ciega. Hay lugares donde el enemigo dice: no quiero que aquí. Pero hay momentos en el que el Señor te va a abrir pozos nuevos en tu vida. Amén. Ya verás, nosotros hemos encontrado un pozo. Aquí los domingos hay una gran bendición poderosa. Yo estoy orando para que este pozo de los viernes se abra también. Vamos a ver si podemos abrir el pozo de los viernes y que venga una gran bendición también los viernes y que la gente empiece a tener hambre de venir a buscar el pan de vida y el agua de vida. Amén. No todos tienen ese hambre, no todos tienen esa sed, pero bueno, poco a poco. Iremos a buscar los cojos, los mancos, los sordos, lo que haga falta, que se llene la casa del Señor. Amén. Que se llene la casa. Y los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Amén. Bueno. Fíjate, Abimelec, el rey de los filisteos, había echado fuera, se había enfadado, no quería saber nada de Isaac. Pero viendo la bendición tan grande que había en él, dice que Abimelec se acerca a Isaac.
verso 26. Y Abimelech, viendo a él desde Gerar y a Zuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido. Estamos en el 27. Y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Mira, hasta los enemigos querían hacerse ahora amigos de Isaac. Y es que la gente, cuando vea la bendición de Dios en ti, se van a querer acercar a ti. Esto es así, hermano, esto es así. Incluso los que te aborrecían volverán de nuevo a verte y dirán: hemos visto que el Señor está contigo, hemos visto que el Señor no te ha dejado. Bueno, dice que sabe pagar al Señor siempre a los que le aman. Deuteronomio 28, vamos a verlo aquí. Deuteronomio 28. Este es un pasaje muy conocido, pero vamos a leer un par de versículos. El 1 y el 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Oír atentamente la voz de Dios, guardarlos. Eso significa obedecerlo. La palabra guardar es obedecerlo y ponerlos por obra. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, oímos la voz de Dios, guardamos su palabra y ponemos sus mandamientos por obra, dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué vendrán sobre nosotros? Bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vuelve otra vez, ¿ves?, a hablarte, a decirte: tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios para que venga sobre tu vida las bendiciones. Hermano, aquí tú estás viniendo a escuchar la voz de Dios. Lo que te llevas es bendición. Eso el mundo no lo puede entender. Pero la palabra de Dios nos limpia. La palabra viene como un rocío sobre nuestras vidas y empieza a vestirnos de Cristo. Porque lo que nos viste de Cristo es su palabra. Amén. Lo que nos viste de Cristo es su palabra. Dejamos atrás la mente carnal, entramos a este lugar santo y nos vestimos de Cristo a través de su palabra. Yo quiero que venga sobre mi vida todas las bendiciones que Dios tiene. Dice: y te alcanzarán. Y te alcanzarán quiere decir que aunque tú no las busques, te van a alcanzar. Amén. Tú dices: no, ¿ves? Te alcanza como un niño que corre detrás tuyo y te alcanza. Pues así te alcanzará la bendición de Dios. Fíjate cómo es Dios, que te va a bendecir aunque tú no lo esperes, aunque tú no lo imagines, aunque tú no lo quieras, porque te va a alcanzar la bendición. Hay momentos en que tú te quedarás así diciendo: ¿y por qué me bendices tanto, Señor? ¿Y por qué me bendices tanto? ¿Verdad? Porque lo que Dios quiere es bendecirte en sobremanera. Dios no quiere que tú estés siempre escaso. Dios quiere bendecirte en sobremanera, porque lo dice su palabra. Y si seguimos leyendo este pasaje hasta el verso 14, todos son bendiciones. Todos son bendiciones. Ahora, a partir del verso 15 vienen las causas por las cuales nuestra vida no prospera. También tenemos que entender esto. El Señor dice: yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. Entonces, somos nosotros los que escogemos un camino u otro.
No es Dios, ¿eh? Porque Dios dice, escoge la bendición para que te vaya bien, a ti y a tu descendencia. Pero somos nosotros los que escogemos. Amén. Los que están muchos en prisión escogieron el mal y las consecuencias las están pagando. Y muchas veces las cosas van mal en nuestra vida porque no estamos obedeciendo a Dios como deberíamos de obedecerle. Y entonces tenemos que hacer un poco muchas veces de examen de conciencia, a ver dónde le estamos fallando a Dios, porque es importante. Porque si por obedecer a Dios yo soy bendecido, vale la pena obedecer a Dios. Si por obedecer a Dios, Dios me va a exaltar y me va a poner por encima de todas las naciones y la bendición de Dios me va a perseguir y me va a alcanzar, pues vale la pena hacer el esfuerzo y ser bendecido por el Señor. Entonces es muy importante. Esto lo podéis leer en casa, este pasaje de Deuteronomio 28 es muy importante que lo podamos leer en casa, porque aquí habla de bendiciones y habla de maldiciones. Dice que el Señor nos va a guardar de enfermedades, va a guardar nuestras casas de plagas, va a guardarnos de tantas cosas, simplemente por obedecerle a Él. Y el mundo no entiende que todas estas maldiciones, porque todo aquel que está bajo pecado está bajo la maldición de la ley. Todo aquel que no conoce a Cristo, fijaros lo que os digo, todo aquel que no conoce a Cristo está bajo la maldición de la ley. Todo aquel que no conoce a Cristo. Por eso Cristo, en la cruz del Calvario, Él se llevó toda la maldición. Él se llevó la maldición, pagó por nosotros el precio. Ahora nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Tú y yo somos bendecidos en Cristo Jesús. La maldición en obediencia a Dios no debería de tocarnos. No es para nosotros la maldición ahora. La maldición es para la gente que no conoce al Señor y vive en su mundo, porque están bajo la maldición de la ley. Por eso hay tantas plagas, tantas enfermedades, tantas cosas. Y aún así también nosotros muchas veces podemos ser juzgados porque estamos desobedeciendo a Dios. Creed que también en la desobediencia también dice que el juicio de Dios empieza por la casa. Por eso es importante que seamos sabios, que tengamos temor a Dios. Bueno, Salmo 1, venga. No nos pongamos así un poco... Pero es verdad, tenemos que ser obedientes. Si perseveramos en el pecado, la paga del pecado es muerte. Si perseveramos en obedecer a Dios, es vida, y vida en abundancia. Salmo 1 dice, a partir del verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de criticones se ha sentado. Dice escarnecedores, pero un escarnecedor es un criticón, alguien que critica a otro. La palabra escarnecedor es como el que le pega con un látigo a alguien. Viene de carne, de escarnecer la carne, de arañar la carne, de hacerle daño a otra persona. Sino que en la ley de Jehová, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí tienes un secreto también para ser prosperado, para ser bendecido. Tenemos que ser constantes. Yo sé que nos pasamos el día trabajando, nos pasamos el día que quizás muchas veces no tenemos mucho tiempo, pero tiene que ser una disciplina para nosotros coger la palabra de Dios diariamente, aunque sea un poquito, aunque sea poco. Lo mismo que tenemos disciplina. Cuando llega la 1 ya tienes hambre, ¿verdad? 1:30 ya tienes hambre, y la disciplina de ir a comer, y esa no te la pierdes. A que encontramos el tiempo para ir a comer, y encontramos el tiempo para ir a cenar, y encontramos el tiempo para desayunar, y encontramos el tiempo para lavarnos la carita cuando nos levantamos por la mañana y peinarnos aunque sea un poquito. ¿Cómo es que no tenemos tiempo para coger la escritura ni 5 minutos? ¿Cómo es que no tenemos tiempo para no tener ni 5 ni 10 minutos para estar con el Señor? Fijaros
cómo el enemigo actúa, cómo nuestra carne no soporta la palabra, cómo nuestra carne le cuesta tanto trabajo. Por eso es importante tener disciplina, una disciplina, y ponerte esa disciplina diaria. Yo voy a leer tu palabra diariamente, porque dice que el que medita en la ley del Señor, dice que esa persona va a ser, el 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, qué bonito, ¿verdad?, prosperará, y todo lo que hace, prosperará. Porque lo que hace prosperar tu vida no es tu esfuerzo, porque si es tu esfuerzo, entonces ya no es Dios. Pero si Dios es el que te está prosperando, es porque tú estás interesado en su palabra. ¿Amén? ¿Cómo se le llama a Jesús? El pan de vida. ¿Cómo se le llama a Jesús? Yo soy el agua de vida. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Todo el que tenga hambre, venga a mí y coma. Y luego dice el Señor, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que alimentamos nuestra carne, pero no somos capaces de alimentar nuestro espíritu. Pero ¿sabéis una cosa? Es el espíritu el que fortalece a la carne, y porque no es la carne la que fortalece al espíritu, sino que es el espíritu el que fortalece tu carne. Si tú, por mucho que tú duermas muchas horas, si tu espíritu está débil, te puedes levantar incluso hasta cansado, sin ganas, depresionado. Sabéis que hay luna media, hay luna creciente, menguante. Pues muchas veces nuestras lunas están cambiadas. No estamos con la luna llena, estamos con la luna menguante y vamos menguando. Nos hemos levantado con el pie izquierdo. Has dormido 7-8 horas, pero no te han sentado bien. Porque es tu espíritu el que alimenta tu carne, el que fortalece tu carne. Dice la palabra, fortalecidos en el hombre interior. ¿Y cómo te vas a fortalecer en el hombre interior? No es con pan natural, es con pan del cielo. Es con la palabra. Amén. Es la palabra de Dios el que alimenta tu espíritu, el que te hace fuerte, el que hace que tu mente esté resistiendo los ataques del diablo, el que hace que tu vida se fortalezca. Pero si tú eres débil en tu espíritu, en tu forma de ser, nunca vas a prosperar. Pero el que medita en su palabra dice que prosperará. Josué 1. Venga, Josué, libro de Josué. ¿Por qué será tan importante su palabra y por qué será tan importante obedecer su palabra? Porque si no, no va a haber prosperidad en nuestra vida. La palabra prosperidad habla en todos los aspectos de nuestra vida. Prosperidad en nuestro matrimonio, prosperidad en nuestra relación con nuestros hijos, prosperidad en nuestra relación, en nuestro trabajo, prosperidad en nuestra vida, en todo lo que toquemos, y todo lo que toquemos prosperará, todo lo que hagas prosperará. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, porque tú tienes ese deseo de buscarle a Él. Dice 1:7, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. ¿De qué? De su palabra. No te apartes de su palabra, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas, ¿qué? Prosperado. O sea que, hermano, cuando hablamos de prosperidad, hablamos de una palabra que también está escrita en la Escritura. Amén. No buscamos solamente la prosperidad, pero es que dice el Señor, es que mi bendición te va a alcanzar. Voy a prosperar tu vida, te guste o no te guste, voy a hacer que tu vida empiece a ser resaltada y te voy a exaltar por encima de muchas personas. Ahora, tenemos que ser sabios. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir los pozos, buscar el agua de vida, buscar su palabra. Amén. Esto es un pozo. La Escritura es el pozo. La Escritura es el pozo. Aquí mana bendición para tu vida. Aquí mana gracia, aquí mana bendición para nuestra vida. Por esta palabra, por eso no la quieren en muchos sitios. Porque donde entra la Biblia,
los corazones y las mentes son abiertas, la gente prospera, la gente deja de ser ignorante. Y cuando la gente conoce y sabe y entiende, entonces se da cuenta donde hay una dictadura, donde hay maldad, donde no se están haciendo las cosas bien. Por eso en los países comunistas la Biblia no quieren que entre, porque son países donde hay dictadura y no quieren que la palabra entre, porque allí donde la palabra de Dios entra, allí hay bendición del cielo. Amén. Si los Estados Unidos fueron bendecidos en su época, fueron porque ellos pusieron a Dios por delante. Ellos pusieron a Dios. De ahí salieron miles y miles de misioneros para todo el mundo, predicaron la palabra. Hoy en los Estados Unidos es quizás el país donde menos bendición hay, porque hay como en todos sitios. Pero en su tiempo ellos fundaron la Constitución de los Estados Unidos a través de la palabra de Dios. Incluso todavía en su moneda tú puedes leer: en Dios confiamos, en Dios confiamos. No sé si confían ahora más en el dólar que en Dios. Ahora ya las cosas han cambiado, pero desde un principio ellos funcionaron con la palabra de Dios, funcionaron con la Escritura, funcionaron con la Biblia, y muchas leyes de la Constitución de los Estados Unidos están escritas en la Biblia. Hermanos, es la fórmula para ser bendecido. Otra palabra, Job 8:5. Mira, que os voy a llevar tesoro en esta tarde. Job, libro de Job 8. Vamos a ver si lo encontramos. Antes de los salmos. Job 8, a partir del verso 5. Si tú no amas, puedes resultar duro tu oído, pero si tú no amas la Biblia, tú no amas su palabra, tú no amas a Dios. Porque dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Lo puedes encontrar en Juan 14, pero dice: el que me ama, mi palabra guardará. Por eso dice el Señor que no podemos separar a Jesús de su palabra, porque Él es el Verbo. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. ¿Veis la semejanza? Y dijo Dios, el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora el Verbo, su palabra, tiene que hacerse carne en nosotros. Si nosotros no estamos interesados en su palabra, Él no se puede interesar por nosotros, porque el que hace la obra es Jesús en nuestro interior. Por eso necesitamos dedicarle tiempo a la Escritura. Amén. Venga, Job 8, verso 5 en adelante. Mira, otro secreto. Os estoy dando secreto en esta tarde. Si tú de mañana buscares a Dios, ¿quién busca de mañana al Señor? De mañana lo que busca uno es el café con leche rápido. Porque salimos corriendo con la hora justa para ir al trabajo. Pero si fuéramos diligentes en obedecer a Dios, Dios sería diligente también en darnos la bendición. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, como si estuviera dormido, pero dice, se va a despertar para ayudarte a ti. Y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero ¿cuál es el secreto? Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. O sea que el secreto de buscar a Dios por las mañanas. David decía en los salmos: de mañana te buscaré, de mañana te buscaré. Ahora, ¿quién se levanta un cuarto de hora antes? ¿Quién aparta un poquito de tiempo para orar un poquito? Hermano, los secretos
de la Escritura están ahí. Y la bendición de Dios está aquí en el pozo. Lo único que tenemos que es sacar aguas del pozo y ponerle en marcha su palabra en nuestras vidas. O sea que, os he dicho antes, santidad, comunión con Dios y obediencia. Y la puerta del cielo hace así y se abre. Y se abre para ti, para que tú puedas coger del almacén de Dios todo lo que tú necesitas. Obediencia, santidad y oración. Si tú rogares al Todopoderoso, Dios te prosperará, hará que tu postrer estado sea grande. Si tú obedeces a Dios, Él hará que tú seas ensalzado por encima y Él te prosperará. Si tú eres limpio y recto, habla de santidad, habla de guardarte del mal, habla de guardarte de según qué cosa. Hay que guardarse, hermano, hay que guardarse. No podemos vivir como el mundo vive. Si vivimos como el mundo vive, pues seremos tratados como el mundo es tratado. Pero si queremos ser tratados como hijos de Dios, necesitamos vivir como santos y como hijos de Dios. Es la única fórmula, porque si queremos ser apartados para Dios, santificados para Dios, necesitamos apartarnos de toda la contaminación que hay en este mundo. Si nos juntamos con el mundo, hacemos lo que el mundo hace, vivimos como el mundo vive, hablamos como el mundo habla y somos igual que el mundo, no hay separación. Y si no hay separación, no hay santidad, porque la palabra santidad significa separados para Dios. Y tenemos que estar separados para Dios. Entonces, ¿por qué Dios no me bendice? No lo sé, pero cada uno tiene que examinar su propia vida y delante del Señor, pues presentarla. Y si tenemos que decirle, Señor, mi vida quiero que cambie, quiero que hagas un cambio en mi vida. Bueno, poco a poco el Señor lo irá haciendo, pero hay que renovar nuestra mente con la Escritura, porque no es por nuestra fuerza, es porque tú has fortalecido tu espíritu por medio de la palabra, y el mismo Señor, Él se encargará de hacer la obra, porque no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, es con su Santo Espíritu, dice la palabra. Amén. O sea que si tú no fortaleces el Espíritu dentro de ti, por mucho que te esfuerces por tu propia fuerza, vas a seguir siempre igual. Entonces, si dejas que sea Él quien luche y pelee por ti, a través de la Escritura que hay en tu corazón, Él va a transformar tu vida. Él se moverá dentro de ti. Amén. Dios os bendiga, hermanos. Bendiciones. Venga, nos vemos el domingo, que hay mucho trabajo el domingo.